Bienvenidos a QM Agro, el programa agroindustrial de la provincia de Buenos Aires para todo el país. ¿Cómo estás, Andrés, en esta segunda temporada? Exactamente, muy contento de arrancar esta segunda temporada y vamos a arrancar un año con toda la información agropecuaria, muy buena. Bueno, vamos a tener algo que sucedió hace muy poquito y que estuvimos cubriendo, estuvimos con las cámaras de QM Agro en Expo Agro, una muestra muy importante que es una muestra que lanza lo que es el año agropecuario en materia de semillas, fierros y otras cuestiones del agro, Andrés. Sí, exactamente, y también la política, que no es una cuestión menor este año. Este año la Expo Agro se hizo en Ramallo, en el kilómetro 214 de la Ruta 8, ahí en el corredor productivo entre San Nicolás y Ramallo. Y había mucha expectativa, Manuel, en esta muestra, más allá de lo puramente agro, por el tema político. Por primera vez asistió un presidente a la muestra Expo Agro después de 10 años. Estuvo allá. Estuvo allá, exactamente. En el 2004 había estado Néstor Kirchner, pero hizo un toco y me voy, en cierta manera, pero ahora fue el primer presidente de la nación que estuvo inaugurando una muestra. Bueno, de hecho Mauricio Macri ya había estado como intendente de la ciudad de Buenos Aires en Expo Agro, pero ahora estuvo él en carácter de presidente, acompañado por la gobernadora María Eugenia Vidal y por todas las primeras y segundas líneas del gobierno nacional y provincial. Y también un hecho a destacar, siguiendo con la política, ¿te acordás que entrabas a Expo Agro y lo primero que veías eran dos stands del Ministerio de Agroindustria, cosa impensada el año pasado, en la Expo pasada? Fue por eso, y una muestra con, además de esto político, hubo muchísimas novedades en maquinaria agrícolas, en insumos, en semillas, en protección de cultivos, como vamos a ir viendo a lo largo del programa. Y por eso vos te sentaste a hablar con un referente del sector, en este caso Obdulio San Martín de Don Mario. Exactamente, el director de negocios para América Latina, para la TAM Sur, como dicen en Don Mario. Con Obdulio estuvimos hablando del tema hizo un balance de lo que fue la campaña 15-16, cómo está cerrando y cuáles son las perspectivas para la próxima campaña. Contanos cómo está cerrando lo que es la unidad de negocios de Don Mario, cómo cerró esta campaña y cómo ven las perspectivas para la próxima campaña en lo que es, bueno, Argentina. Te diría que fue un año que cerró de la siguiente manera. Yendo por cultivos. En trigo, te diría, fue un año muy duro, casi la gente no había sembrado trigo en la campaña pasada. Nosotros, dentro de todo, nos fue bien porque teníamos 3 variedades de trigos nuevas que realmente los semilleros, que son los que después terminan vendiendo al público, las terminaron adoptando, así que dentro de todo bien. En maíz se revirtió, o sea, venía una campaña, te diría que era negativa, porque la rentabilidad era negativa del cultivo, con lo cual a mediados de noviembre, diciembre, cuando fueron las PASO en ese momento, hubo como una intención de sembrar maíz diferido, el maíz de segunda fecha, y ahí se terminó dentro de todo con una venta lógica. Y en lo que es soja se terminó vendiendo un volumen, te diría que algo menor que el año anterior, pero las rentabilidades realmente fueron, te diría, salir 0 a 0 o casi negativas. Cuando analizás el año, tal vez en volumen fue un año no tan difícil como se preveía, terminó cerrando un poco mejor en cuanto a volumen, pero en cuanto a rentabilidad del negocio no, terminó siendo un año difícil, o sea, por debajo. La adopción de tecnología cayó, o sea, cuando uno mira, generalmente cuando nosotros decimos baja de los commodities internacionales, te cae, el productor tiende a retraerse en el uso de tecnología, y lo notás en lo que es nuestro negocio. Hay menor uso de semilla fiscalizada,
y te diría que hay un menor uso de tecnología. Por ejemplo, nuestros semilleros están preparados para tener un uso profesional en el tratamiento de semillas, o sea, una semilla lista para usar. Esa era una tecnología que venía creciendo a través de los años con el tema de calidad, pero este año y el año anterior realmente se frenó esa subida, que se venía utilizando cada vez más, se terminó frenando y es una tecnología que cae a nivel de productor. Entonces, en general lo que vemos es, cuando hay menor rentabilidad, el productor tiende a achicarse y bueno, baja el nivel tecnológico. En maíz o en trigo mismo se notó, por ejemplo, la falta de fertilización, o sea, la falta de nutrientes, de no aportar los nutrientes necesarios, sí te diría se nota. En soja es más difícil. Este año hubo buena agua en las diferentes regiones, en la mayoría del país, y realmente vamos a tener una producción muy buena. Nosotros esperamos que, no sé si va a ser récord, pero va a ser una muy buena producción a nivel nacional, porque el agua acompañó durante todo el cultivo. La tecnología te ayuda mucho en los años de dificultad desde lo agronómico. ¿Cómo ven las expectativas de negocios en Argentina para la 16-17? Realmente, mirá, nosotros estamos acá en la Expo Agro y nos sorprende, hacía años que la gente no entraba preguntando, y lo primero que te preguntan es, che, ¿tienen trigo, tienen maíz? Eran como dos cultivos que habían quedado en el cajón de los recuerdos realmente porque no había rentabilidad en esos cultivos, y hoy los productores entran preguntando por esos dos cultivos. Yo te diría, creo que va a ser un buen año en trigo, va a ser un muy buen año en maíz. Todos estamos esperando eso porque desde los insumos realmente el maíz mueve muchísimo, hay mucha inversión por hectárea, pero no solo por eso, porque sino desde lo agronómico, realmente que hace años que tenemos que intensificar la rotación y era cada vez más soja. Tengo 3 millones de hectáreas de maíz y tengo 20 millones de hectáreas de soja. Entonces es un techo desbalanceado. Ese balance entre gramíneas y leguminosas tiene que volver a ser mucho más balanceado. Argentina históricamente sembró 6 millones de hectáreas de trigo y veníamos con 3 millones y pico. Entonces, realmente todos estamos esperando que se vuelva una rotación mucho más balanceada. Nos va a ayudar no solo en lo nutricional y en lo físico del suelo, nos va a ayudar también en el control de malezas. Hoy están apareciendo un montón de malezas resistentes y creo que en parte es por esta mala situación de rotación. ¿Te parece que este es el puntapié inicial para un cambio en el mapa productivo argentino? Yo creo que sí, que creo que va a haber una respuesta de los productores yendo a esto, a más gramíneas, a más trigo como cultivo de invierno y a más maíz como cultivo de verano, y lo cual es una muy buena noticia, te digo. Muy bien, Andrés, y lo más importante de la semana en el resumen de noticias, en nuestra primera cuestión a tratar, es que, aunque parezca contradictorio, le vamos a vender leche a Venezuela. ¿Es así, Andrés? Sí, exactamente. La contradicción nace a partir de que, bueno, este gobierno, cuando el año pasado era oposición, o cuando fue oposición durante el kirchnerismo, Venezuela era un poco más que el demonio. En cierta manera. Había una distancia ahí importante y ideológica, ¿no? Una demonización, digamos. Bueno, pero ahora parece que de demonización pasó a solución. ¿Qué ocurre? El gobierno nacional está tomando medidas para aliviar al sector tambero, que es uno de los más afectados por las nuevas medidas que tomó justamente el gobierno nacional para el sector agropecuario. ¿Cuáles fueron estas medidas? Básicamente la devaluación de la moneda frente al dólar y la quita de retenciones a los cultivos y las trabas de importaciones, de exportación, perdón. O sea que ahora lo que es maíz, trigo y girasol no están pagando derechos de exportación. ¿Y esto en qué impactó al sector tambero? En que aumentó el costo del maíz, que es uno de sus principales insumos, y además la devaluación pegó muy fuerte en los costos. Entonces el gobierno está tomando medidas para, por un lado, entregó compensaciones a los productores tamberos de 40 centavos por litro hasta los primeros 3.000 litros, y está también otorgando una línea de créditos de aproximadamente 1.000 millones de pesos que se está estudiando ampliar en 500 millones de pesos. Y aquí entra a jugar el tema Venezuela. Una de las cuestiones también que supuestamente están afectando al precio de la leche cruda
es que hay unos sobrestock muy altos de leche en polvo que no se están colocando en el exterior por la caída de los precios, hay dificultades en las exportaciones y otros temas. Entonces ahora el gobierno arregló con Sancor que en los próximos 15 a 20 días estaría exportando 40.000 toneladas de leche en polvo a Venezuela. Con esto lo que se busca es descomprimir un poco el tema del precio de la leche en tranquera, que los productores tienen en cuenta, Manuel, que están perdiendo más o menos entre $1 y $1.50 por litro producido. Bueno, ¿cuáles podrían ser los cambios puntuales con respecto a esto, Andrés? Y porque la industria, al deshacerse de ese sobrestock, va a empezar a girar un poco la rueda en cierta manera y va a empezar a comprar más la leche a los productores y se presume que se podría mejorar el precio. Básicamente para descomprimir un poco a la industria. Muy bien, y en este caso Bunge va a controlar la soja un poco más, Andrés, va a estar un poco más minucioso. Sí, un tema controvertido, sí, ¿no? La famosa cláusula Monsanto. Hay un tema ya que viene desde hace tiempo con los productores contra Monsanto. ¿Qué es lo que pasa? Monsanto está queriendo cobrar de manera compulsiva una retención en los lugares de acopio y silo de su nueva tecnología RR2, la soja más conocida como Intacta 2 Pro. Entonces, hasta ahora había varias posturas con este tema. Por un lado, se estaba hablando de una intervención del gobierno que iba a intervenir a través del INASE, que le iba a dar, entre comillas, el poder de policía al Instituto Nacional de Semillas para que fiscalice este tema y si se detectaba alguna traza de la tecnología Intacta 2 Pro, ahí se aplicaba una multa al productor que no pagó por este canon. Y por otro lado, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estaba promoviendo un sistema, el Bolsatech, que lo que hacía era también buscar trazas de esta tecnología y si se detectaba, le cobraban al productor. Pero finalmente todo esto está quedando de lado porque Bunge en este caso va a empezar a controlar en su terminal de Ramallo, acá en la provincia de Buenos Aires, el ingreso de los camiones con soja. Donde se detecte una traza de la RR2, le van a cobrar a los productores. O sea que esto está dejando de lado al gobierno, que no se ha manifestado oficialmente, y a esta propuesta Bolsatech de la Bolsa de Cereales. Es un tema de larga data y hay mucha puja entre las entidades de acopiadores, entre los productores. Federación Agraria se expidió en términos muy duros también con respecto a este tema. Vamos a ver si se extiende a las otras exportadoras. Es muy posible que ya en los próximos días o en la próxima semana empiece a haber novedades y que seguramente las grandes exportadoras empiecen a sumarse a este tema del control de la tecnología Intacta 2 Pro. Y en Santa Fe parece que la soja sí rinde y hay, digamos, unos datos alentadores al menos. Sí, hay que tener en cuenta que en Centro Norte de Santa Fe recién está empezando la cosecha de soja y se cosecharon aproximadamente a la fecha de hoy no más de 10.000 hectáreas de soja. ¿Y cuál es el dato? Que está habiendo rindes promedio de unos 30 quintales y se presume que de acuerdo, volvemos a repetir, si bien es temprano todavía para estimaciones, pero se presume que el rinde promedio va a estar entre los 35 y 36 quintales. Es una muy buena noticia para la soja de primera. Y lo que es soja de segunda en esa zona se está realizando aplicaciones para controlar la chincha. Muy bien, este fue el resumen de la semana, lo más importante. Ahora nos vamos a meter en una sección que nos gusta mucho, que tiene que ver con la parte técnica y con lo que se llama la ficha técnica. Vamos a ver un fierro, en este caso una máquina de Yacto, Andrés. Exactamente, la compañía brasileña que tiene una de sus sedes en Arrecifes, provincia de Buenos Aires. Vamos a ver la ficha técnica de la pulverizadora autopropulsada Yacto Uniport 3030. El tanque de producto de la pulverizadora posee una capacidad de 3.000 litros, con un ancho de trabajo de hasta 32 metros. La unidad está equipada con motor Cummins de 243 caballos de fuerza a 2.500 revoluciones por minuto y su velocidad de desplazamiento puede llegar a los 65 km por hora. Este modelo cuenta con transmisión hidrostática inteligente, 4x4 y control automático de tracción independiente, por lo que brinda una mayor capacidad de tracción en diferentes tipos de suelos. Su sistema exclusivo de despeje ajustable se puede regular en 2 posiciones. Además, al alcanzar una altura máxima de 1,75 m, se cuidan los cultivos durante la totalidad del ciclo productivo. La 3030 está equipada con frenos ABS tipo antibloqueo, que permiten el bloqueo de ruedas en caso de frenada brusca.
La cabina presenta un óptimo espacio interno y una buena amplitud visual para mejorar la visibilidad del operario. Entre sus principales prestaciones, cuentan con un único monitor táctil que centraliza todas las operaciones. Su circuito recirculante de producto es bombeado del tanque de barras de pulverización y vuelve al tanque principal. Este sistema forma un circuito cerrado que se traduce en aplicaciones más precisas, con rapidez de respuesta y limpieza eficiente del tanque. Muy bien, y seguimos recorriendo lo que fue la muestra de Expo Agro, que la recorrimos a lo largo y a lo ancho, y estuvimos hablando también con la gente de John Deere que presentó algunas novedades, Andrés. Sí, puntualmente lo que se presentó fue una plataforma online para la búsqueda de maquinaria, se vio algo de la línea de cosechadoras de la línea S de John Deere y algo de tractores de fabricación nacional. Esta 10ª edición de Expo Agro estamos renovando el compromiso con el campo argentino, con el productor, nuestro cliente. Y bueno, en este caso hemos venido a presentar y a hacer el lanzamiento oficial de la producción nacional de la línea de tractores 6J. Esta línea de tractores que próximamente se estará fabricando en Argentina y que bueno, va de los 110 HP a los 205. ¿Son todos componentes nacionales estos tractores? Estos tractores saldrán con de un 40 a un 50% de componentes nacionales, lo que hace que para el gobierno sea fabricación nacional. Y bueno, se suma a nuestra línea de tractores 5000, que va de los 45 a los 100 HP y que ya hace más de 3 años que se está produciendo localmente. O sea, que ya podía entrar con el crédito Banco Nación estos tractores. Estos tractores, la línea 5000, ya va con la línea del Banco Nación del 13,5. Los tractores 6J próximamente estarán con la línea del Banco Nación al 13,5. En esta edición de Expo Agro, además, bueno, estamos lanzando lo que es Machine Finder Pro, una plataforma web que junta todo el stock del concesionario de maquinaria usada y la pone a disponibilidad de nuestros productores, de nuestros clientes, para que bueno, puedan ver todo el equipo usado que tiene John Deere, con toda la postventa y soporte que tiene nuestra red de concesionario, más de 95 puntos de ventas a lo largo de todo el país, y que bueno, puedan hacer muy buenos negocios en usados también. ¿Cosechadoras qué se ve en el stand? Bueno, este es el segundo año que estamos lanzando la serie S de cosechadoras. Y bueno, en este caso lo que estamos lanzando es JD Link, el sistema satelital de seguimientos de la cosechadora a distancia. Un productor desde su casa a distancia puede darle seguimiento a la máquina, saber el consumo de combustible, saber cuál es la producción promedio que está sacando y bueno, además saber si hay alguna alerta para que el concesionario pueda estar cerca y tener la máquina el menor tiempo parado posible. Y ahora saliendo un poco, Fernando, de lo que es productos, ¿cómo están viviendo desde John Deere, teniendo en cuenta todos los cambios políticos que hubo de diciembre a la fecha, el tema de negocios? Bueno, la verdad que con muchas expectativas, llegamos a la feria con un objetivo y la verdad que a medida que fueron pasando los días nos dimos cuenta que nos habíamos quedado cortos, gracias a Dios. Y bueno, la verdad que las expectativas se van superando a medida que los días en Expo Agro pasan, mucho negocio, mucha consulta. Todo lo que es volumen de ventas, comparando primer trimestre de marzo del 2015 con este trimestre, ¿se nota una reactivación? El primer trimestre de este año ha comenzado muy bien, a medida que va avanzando se nota que el cielo se va despejando de a poco y la nave empieza a despegar, pero bueno, comparando todavía sigue siendo un trimestre similar al del año pasado. Seguramente a medida que vaya pasando el año y los mares vayan aclarando, seguramente todo irá mejorando. Para el primer semestre se podrá ver un número un poco más redondo. Seguramente cuando el año se comience a redondear podremos sacar mejores conclusiones al respecto. Tenemos herramientas financieras a disposición de los productores, en este caso con la financiera John Deere Financial, que bueno, estamos brindando crédito hasta 6 años, lo cual es una ventaja competitiva y bueno, en tasas que rondan los 6 o 8 puntos en dólares, así que muy bueno también para el productor. Muy bien, y ahora tenemos una comunicación telefónica para seguir desarrollando las novedades de Expo Agro, Andrés. Sí, exactamente, porque en Expo Agro se vieron muchas novedades en lo que fue maquinaria agrícola, en rubros como cosecha, siembra, pulverización y forrajes. Vamos a hablar, justamente nos va a adelantar un poco qué fue lo que se vio en Expo Agro, cuáles fueron las tendencias, Federico Sánchez del INTA Manfredi. ¿Qué tal, Federico? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Andrés, ¿qué tal? Bien, todo bien. Contanos, Federico, ¿qué fue lo que se vio en estos días en Expo Agro, en lo que fue tendencia de maquinaria agrícola, justo en los rubros por ahí que son los más conocidos, cosecha, siembra,
pulverización y forraje. Perfecto, o sea, lo que fue esta última exposición, tuvimos el lanzamiento prácticamente de más de 100 novedades, si vemos entre los nuevos modelos y algunas otras reestructuraciones de otros productos que ya estaban en el mercado. En lo que es, si uno tiene que ver un poco cuál es el común denominador de todas estas novedades, tiene que pensar en mayor capacidad de trabajo para buscar mayor eficiencia, ¿no es cierto? Y tratar de buscar, de bajar los costos operativos de cada una de estas máquinas. Si uno piensa, por ejemplo, en lo que es sembradora, bueno, vimos lo principal que se vio en todas las marcas en las principales marcas que se mostraron en la que se mostraron en Expo Agro se habló de todos modelos iDrill, ¿no es cierto? Sí, exactamente, se está imponiendo el iDrill, ¿no?, en las sembradoras. ¿Cómo lo ves ese tema? Lo que se está imponiendo es, ya no podemos pensar en que para cargar una sembradora tenemos que tener 2 operarios y ir cargando con tachos individuales. Entonces un poco lo que se busca es un cajón central donde un solo operario pueda cargar esa máquina, puede cargar esas semillas, ¿no es cierto? Y a su vez luego hacer una conducción por aire, ya sea para grano fino, a chorrillo, con dosificación a placa, para buscar mayor eficiencia en lo que es la distribución. También lo que pensamos es que a partir de las nuevas alternativas que surgen en el maíz, que es uno de los cultivos que mayor demanda en la calidad de siembra, por ahí cuando pensamos en soja, en autógamos como soja o trigo, si bien la eficiencia de siembra siempre trae mayor rendimiento, en el maíz se nota y los errores se pagan caros, más en un cultivo que tiene un mayor costo. Entonces, bueno, a partir de ahí se ve que se va a reoxigenar lo que es la siembra y esperamos que sea un mercado que se vuelve a reactivar. Es un mercado que en los últimos 2 años prácticamente ha sido el rubro que más ha sufrido, ¿no es cierto? Sí, ahora para la reactivación, justamente saliendo un poco de lo técnico, se vio mucho el tema de los créditos, tanto de la banca pública como privada. Eso estimo que va a ayudar bastante a lo que es la reactivación del sector, ¿no? Y sí, lo que es el sector de la maquinaria agrícola, por ahí es la herramienta fundamental que permite movilizar. Y bueno, un poco lo vimos en esta exposición, donde el Banco Nación lanzó un crédito del 13% y hubo gran interés por concretar muchas operaciones. Y por rubros que venían muy restringidos, como es fundamentalmente lo que es siembra y lo que es pulverización. Y ahora que decís siembra y pulverización, como para hacer un puente hacia la pulverización, una cosa que se ve en estos 2 rubros es que hay un incremento también en el ancho de trabajo. No sé cómo lo ves ese tema. Obviamente en los dos, a nivel mundial, uno ve en todo un incremento de ancho de trabajo. Siempre en Estados Unidos, hasta el penúltimo Farm Progress, se llegó a ver hasta sembradoras con 46 metros de ancho de labor, y el salto se dio con los nuevos tubos de bajada que permiten una caída individual de las semillas. Ya no caen por gravedad como los tubos de bajada que tenemos nosotros, sino a través de un cepillo como presentó una marca, o a través de un sistema Nori que presentó otro, que eso permitió incrementar la velocidad de siembra. Entonces tenemos alta velocidad de siembra con alta calidad de la distribución en el surco. Nosotros todavía no hemos evolucionado a eso, así que nosotros seguimos buscando mayor ancho de labor. Sin embargo, volviendo al rumbo siembra, hay muchas novedades que se han presentado, ¿no es cierto? Hace unos años se presentó los pulmones hidroneumáticos que permiten una mejor distribución según la dureza del suelo, o bien todo lo que se ha visto en los distribuidores. Y lo que es pulverización, hemos visto modelos que han superado los 40 metros de ancho de labor, ya no solamente con lo que es con materiales más livianos. Entonces que eso nos ha permitido incrementar el ancho de labor, y bueno, en busca de disminuir el número de pasadas en los lotes, para disminuir el número de pisadas, que es muy importante, ya sea en el barbecho para disminuir la compactación, y en el ciclo de cultivo para no pisar plantas. Y bueno, y otro punto fundamental también que ya empezamos a ver, que son novedades que se están viendo a nivel mundial y ya en Argentina se presentan, como son los sistemas con doble tanque y doble línea de pulverización, que eso nos permite aplicar por un lado un cultivo un herbicida de aplicación total, de cobertura, como puede ser glifosato, y utilizar otro específico
en el cual podemos ir trabajando con sensores detectores Sí, de malezas. Federico Pla presentó una pulverizadora así, con estas características, Claro. ¿no? La dupla. Pla presentó una pulverizadora con esas características y bueno, y después Metalfor presentó con el botalón metálico con transmisión automática de 40 metros. Está bien, y para ir cerrando ya, porque hablamos de siembra, de pulverización y cosecha, también hubo bastante novedades en el tema de forraje. ¿Qué fue más o menos lo que viste, Federico, en Y forrajes? el forraje es también un rubro que se está reactivando mucho, si bien hoy todavía estamos esperando que la lechería vuelva a tomar fuerza, que es uno de los grandes insumos, es uno de las actividades que mayor aporta el forraje conservado, pero lo que se vio fundamentalmente mucha presentación de nuevos mixer, ¿no es cierto? Y marcas que antes no fabricaban mixer y han presentado nuevos modelos. Se vio también novedades en cuanto a marcas que han traído máquinas de enolaje, que es un forraje conservado que a mediados de los 90 había tenido gran impacto en Argentina y luego con el desarrollo del silaje se dejó utilizar, pero hoy en día es una alternativa interesante y bueno, se volvieron a traer máquinas que hacen ese forraje conservado. También se vio presentaciones en cuanto a picadoras, nuevos modelos de picadoras con sistema cracker o multicracker que permiten trabajar perfectamente partir grano de maíz y de sorgo. Y también, buscando siempre la eficiencia, se vio, por ejemplo, una nueva media enfardadora que ya no requiere 150, 180 caballos, sino que a través de un diseño muy ingenioso e innovador, con 110 caballos puede ser traccionada perfectamente. Está bien, perfecto, muy completo el panorama. La verdad que fue muy lindo estar estos días en Expo Agro y ver todos estos fierros. La verdad que es una especie de paraíso para todo lo que nos gusta los fierros estar en una muestra de esta. Y bueno, Sí. y muy completo también el panorama que nos diste, Federico. Muchas gracias por esta comunicación y nos vemos en la próxima. Bueno, gracias a ustedes, que sigan bien. Gracias. Muy bien, Andrés, hemos llegado al final de esta primera edición de QM Agro, versión 2016, la segunda temporada. Hay que contarle a la gente que las redes sociales se mueven. Sí, exactamente, QM-agro, ahí podemos interactuar, nos pueden mandar sus inquietudes, podemos hacer todo lo que se hace en las redes sociales. Muy bien, allí estaremos subiendo también información, notas y estaremos interactuando y escuchando también sus mensajes y leyéndolos también y comentándolos. Exactamente, y ver todas las notas del programa y todo lo que vimos en este programa lo podemos ver también replicado en las redes sociales. Bueno, hecho el debut 2016, agradecemos aquí al equipo técnico que estamos tomando un matecito espectacular y bueno, Sí, nos vemos no se ve el mate, pero sí. no se ve, pero circula, circula el mate, sí, sí. Y nos vemos la semana que viene, ¿te parece, Andrés? El próximo sábado nos veremos. Aquí a las 9 de la mañana los esperamos en QM Agro.